Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y pues recuerden, nos encontramos en nuestro ciclo pues coordinado por el doctor Rafael Rojas, miembro de número de esta academia. El ciclo lleva como título México en la Guerra Fría y pues hoy vamos a nuestra tercera sesión. Saludos a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en las distintas entidades federativas y los países de América Latina y pues a todas las alcaldías que nos escuchan en la Ciudad de México. Voy a dejarle los micrófonos al doctor Rojas para que haga la presentación de nuestra ponente de esta tarde. Doctor Rojas, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, Yasmín. Hola, buenas tardes a todas y todos los que se han conectado con esta transmisión de la Academia Mexicana de la Historia. Como cada jueves de estas 6 semanas, estamos dedicando una sesión a este tema, México en la Guerra Fría. Ya hemos tenido un par de conferencias, hoy tendremos la tercera, y luego de esta vendrán otras 3 más a cargo de los doctores Eric Soloff, Daniela Spencer y cerrará la doctora Soledad Loaesa. Hoy tendremos el gusto de escuchar a la doctora Elisa Servín en un estudio que nos presentará sobre la revista El Espectador y su tratamiento de la Guerra Fría, el movimiento de liberación nacional cardenista y su visión de la Guerra Fría en América Latina, especialmente ligada al impacto de la Revolución Cubana en la región. La doctora Servín es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Es autora de Ruptura y Oposición, el movimiento enriquista, 1955-1954, que ganó el premio Salvador Azuela del INERM. También es autora del libro, muy interesante y muy útil libro, La oposición política, otra cara del siglo XX mexicano. Ella coordinó también el volumen Del nacionalismo al liberalismo, 1940-1994, y coeditó el volumen Crisis, Reforma y Revolución, México, Historias de Fin de Siglo, publicado en inglés como Cycles of Conflict, Centuries of Change. Es autora, Elisa Servín, de diversos artículos y capítulos de libros sobre la historia política y social del siglo XX. Recientemente ha incursionado también en la historia intelectual y de las izquierdas de los años 60, así como en los intercambios de figuras como Frank Tannenbaum y C. Wright Mills con México y América Latina. Elisa Servín ha sido profesora externa de la Universidad Iberoamericana, del CIDE y de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2008 fue becaria del programa Edmundo Gorman del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su último artículo publicado es La experiencia mexicana de C. Wright Mills en la revista Historia Mexicana del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Así que con mucho gusto damos la palabra a la doctora Servín. Una disculpa, buenas tardes. Bueno, agradezco a Rafael Rojas, a la Academia Mexicana de la Historia, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Me parece muy interesante que finalmente la Guerra Fría haya llegado a los espacios, digamos, de la divulgación hegemónica de la historia. Y en ese sentido, creo que este ciclo de conferencias reúne a algunos de los representantes de la nueva historiografía que se está haciendo en este momento sobre la Guerra Fría, tanto en México como en América Latina, las relaciones con Estados Unidos, en fin, una nueva visión de la Guerra Fría en México y en otros lugares. Bueno,
Mi presentación va a ocupar, digamos, va a ser un breve recorrido por los temas de las izquierdas mexicanas entre los fines de los años 50 y mediados de los años 60, en el contexto, obviamente, de la Guerra Fría, a partir de un grupo que se articula en la revista El Espectador, un grupo, digamos, de intelectuales, de jóvenes intelectuales, que se articulan en esta revista, después se trasladan a la revista Política y en 1961 se integran al Movimiento de Liberación Nacional, el gran intento, digamos, de articulación de las izquierdas, de las izquierdas mexicanas en la coyuntura de la Revolución cubana. Digamos, a partir de esto, me interesa ver cómo se expresan los conflictos de la Guerra Fría, el dilema bipolar, digamos, de la Guerra Fría, comunismo, anticomunismo, democracia, mundo libre versus socialismo, utopía socialista comunista, y cómo se reacomodan, digamos, las fuerzas políticas. De un lado, las izquierdas, porque no hablamos de una sola izquierda, sino de las izquierdas, que encuentran como eje de articulación al cardenismo, el ala izquierda de la clase política, y del otro lado una derecha anticomunista que se articula en torno al alemanismo a partir de mediados de los años 40 y hasta principios de los años 60. En ese sentido, digamos, la definición de lo que podríamos llamar la economía política de las décadas de la posguerra en México pasa por los contrastes, los conflictos, las disputas entre esta ala izquierda y el ala derecha del llamado régimen de la Revolución Mexicana. En ese sentido también, aunque se asume, digamos, desde el primer momento la pertenencia de México a la órbita del mundo libre, del llamado mundo libre, que se construye bajo la hegemonía de Estados Unidos, hay una disputa creciente en el transcurso de los años 50 y sobre todo en la primera mitad de los años 60, en términos de las condiciones en las que México participa en esta órbita de las democracias, que se expresa muy concretamente en la relación con Estados Unidos, y una disputa que va a tener, digamos, como figura central al expresidente Lázaro Cárdenas. Bueno, ahora, ¿por qué El Espectador? Como decía al principio, se trata de un grupo intelectual que se propone expresamente conformar una nueva izquierda. Aquí vamos a darle vueltas al término de nueva izquierda. Conformar una nueva izquierda a fines de los años 50, que es una nueva generación que se plantea, digamos, explícitamente crear un foro de debate intelectual, un foro de debate político, para renovar a la izquierda, tanto en relación a los asuntos internos, como en relación a los grandes debates que están ocurriendo en ese momento en la órbita de la izquierda internacional. El Espectador es una revista mensual que se publica por primera vez en mayo de 1959. La fundan personajes muy conocidos: Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, Jaime García Terrés, Luis Villoro y Francisco López Cámara. En alguna entrevista que le hicieron a Flores Olea en los años 2000, él reconstruye cómo inicia la revista y plantea que fue Jesús Silva Herzog, en ese momento el director de Cuadernos Americanos,
quien les proporciona financiamiento para publicar los primeros 2 números. Se reúne este grupo en el Café El Carmel de la Zona Rosa. Vamos a empezar a ver por ahí simbolitos de cómo está cambiando las izquierdas, sus contextos, sus entornos. Se reúnen en un café de la Zona Rosa, que era de Jacobo Glantz, el papá de Margo, y ahí se sientan este grupo de personajes a planear los números, a diseñar la revista, a corregir pruebas. Desde el primer momento se plantean que la revista tenga una dirección rotativa, es decir, cada uno de ellos va a ser el editor de un número mensual, y aparecen con un tiraje inicial de 2,000 ejemplares, pero en el entendido de que no van a recibir patrocinadores, no van a tener patrocinadores, no van a recibir publicidad y van a vivir solamente de la suscripción y de la venta directa. De acuerdo todo esto todo esto que estoy diciendo, de acuerdo a lo que dice Flores Olea, en un primer momento estos 2,000 ejemplares se empiezan a vender cada vez más y al final llegan a tener 10,000, algo así como 10,000 suscripciones a la revista. Estamos hablando de 1959, 10,000 ejemplares, o sea, 10,000 suscripciones a una revista de esta naturaleza, pues dan idea del interés que hay en ese momento en este tipo de debates. Como decía, bueno, van a la venta directa. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con Enrique González Pedrero y me platicaba que ellos mismos se iban a vender a la calle, se iban a la avenida Madero a vocear la revista en el centro de la ciudad. Entonces, en ese sentido es un intento, es un experimento interesante que con digamos, con estos detalles anecdóticos me parece que da idea de lo que está ocurriendo en ese momento entre esta nueva generación. Bueno, este grupo tiene una serie de influencias intelectuales que van a ser muy evidentes a fines de los años 50 y que van a ir dejando huella en la revista. Bueno, en primer lugar habría que decir, ellos se conocen, Fuentes, Flores Olea, González Pedrero, se conocen desde estudiantes, desde jóvenes en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando fundan y se articulan en torno a la revista Medio Siglo. Leo una cita de Fuentes, son los tiempos de las primeras lecturas de los textos marxistas, nunca entendidas como un dogma absoluto o reductor, sino como un método de interpretación de determinados fenómenos de la vida histórica y entendido también como un llamado a la libertad y a la integración de las posibilidades humanas. En ese sentido, queda muy claro que este grupo, digamos, de estudiantes, que después varios de ellos se van a Europa a hacer posgrados, por ejemplo, es el caso de González Pedrero, de Flores Olea. Carlos Fuentes, como todos sabemos, tiene una relación muy particular a partir de ser hijo de un diplomático. Están en Europa a fines de los años 50, mediados, fines de los años 50, cuando en ese momento hay todo un debate en Francia, en Inglaterra, o sea, en los enclaves, digamos, intelectuales europeos, en torno a la necesidad de revitalizar a la izquierda, de construir una nueva izquierda, de construir una tercera vía para la izquierda, que no sea ni, digamos, esta adscripción incondicional a la órbita del mundo libre capitalista, pero que tampoco sea la adscripción al estalinismo. Se trata de reivindicar, digamos, al marxismo, lo que algunos llaman el marxismo original, el marxismo humanista, y en ese sentido, pues este grupo llega a México con esta intención intelectual explícita
de renovar la discusión sobre el marxismo en México. En esa conversación con González Pedrero, por ejemplo, él me comentaba el impacto que representó para él la lectura del libro de Albert Camus, el Rebelde, ¿no? Esta idea de poder decir no, y me lo decía varias veces, la implicación de poder decir no sin necesariamente caer en la órbita de la revolución y sobre todo de la revolución o de la insurrección en los términos más clásicos. La otra influencia intelectual evidente y notoria en las páginas del Espectador y en la idea, digamos, en la órbita de este grupo es el sociólogo estadounidense C. Wright Mills, que también desde mediados de los años 50, pero muy específicamente en 58, de 56 a 59, está también inmerso en esta discusión de la nueva izquierda que se está dando sobre todo en Inglaterra. Mills publica en 56 un libro que va a ser un libro clásico, La élite del poder, que se traduce y se publica en español por el Fondo de Cultura Económica, ya en ese momento dirigido por Arnaldo Orfila. En 1959, Mills publica un libro, no me acuerdo en este momento el título, es La Tercera Guerra Mundial, en donde reflexiona en torno a esta tercera vía que se está gestando, digamos, en varios circuitos intelectuales, en términos de construir no solo una revitalización del marxismo como teoría, sino la posibilidad de reconstruir al marxismo como modelo de desarrollo, como economía política, como la posibilidad de que en la órbita de los países, lo que él llama los países del hambre, ya no me acuerdo de la expresión exacta, es una expresión que en este momento ya lo hubieran cancelado 1000 veces, pero en ese momento Mills está diciendo, tiene que haber algo más, o sea, no puede, digamos, los países subdesarrollados en el lenguaje del momento, no pueden pensar que su desarrollo solamente se puede dar siendo la órbita de Estados Unidos o la órbita de la Unión Soviética. Tienen que empezar a pensar en términos de la construcción de un modelo de desarrollo propio que los haga, digamos, salir de ese esquema bipolar. Bueno, ese libro también es muy leído, debatido, discutido en el mundo intelectual en México. Y junto con todo eso hay una reivindicación en el pensamiento de Mills de la figura del intelectual, como un sujeto social crítico, como un sujeto social que tiene, digamos, el deber de comprometerse políticamente, de participar en la vida pública, de asumir, digamos, su condición de sujeto político y en ese sentido también hay, digamos, algunas publicaciones de Mills que son traducidas, son publicadas, por ejemplo, en la revista de la universidad, en donde Mills está empezando a delinear, a fines de los años 50, está empezando a delinear esta figura que resulta tan atractiva para este grupo, que es la figura del intelectual que sin dejar de ser intelectual, sin dejar de ser académico, sin dejar de ser pensador, tiene al mismo tiempo un compromiso político que va, digamos, más allá de la órbita estrictamente académica o intelectual. Bueno, estas, digamos, serían las grandes influencias intelectuales que van a redundar en las páginas del Espectador. Ahora, ¿en qué contexto se funda esta revista?
Bueno, muy claramente en el contexto interno, estamos hablando de mayo de 1959, el contexto interno está definido por la represión del gobierno de López Mateos, que viene, digamos, de fines de los años 50, de fines de 1958, digamos, cuando es presidente todavía Adolfo Ruiz Cortines, la represión hacia las grandes movilizaciones sociales que tienen lugar desde mediados de 1958 hasta marzo de 1959. Como todos sabemos, hay movilizaciones sindicales, los maestros, los ferrocarrileros, los campesinos, los estudiantes. Hay una oleada de insurgencia, digamos, de movilización social que se empata con la sucesión presidencial, que está totalmente, digamos, delimitada por este contexto de la Guerra Fría. Y en ese sentido, en marzo de 1959, apenas López Mateos tiene 4 meses, 3 meses en la presidencia, cuando responde con una represión brutal al intento del sindicato ferrocarrilero de parar los ferrocarriles en la coyuntura de la Semana Santa de 1959. El 28 de marzo apenas está iniciando el paro, cuando Demetrio Vallejo, Valentín Campa, etcétera, son detenidos por el ejército. Miles de trabajadores, de representantes del sindicato a nivel regional y local son detenidos en todo el país. Las instalaciones ferrocarrileras son tomadas por el ejército y la represión se legitima con el más burdo anticomunismo, al punto de que en abril se expulsa a 2 miembros de la Embajada Soviética de la Ciudad de México, acusándolos de ser los que están detrás de Demetrio Vallejo y los que están, digamos, orquestando la paralización del sistema ferrocarrilero, como un primer paso para tomar el poder y sacar a López Mateos de la presidencia. Es probablemente uno de los puntos así más contundentes de la paranoia anticomunista de la Guerra Fría en México. Bueno, este contexto, digamos, es uno uno de los grandes de las razones por las que este grupo dice ya estuvo suave, ya hay que hacer algo, hay que expresarse en contra de esto. Y al mismo tiempo esto se da en la esfera, digamos, en un contexto internacional en el que empiezan a surgir con gran fuerza los movimientos descolonizadores en África, en Asia. En 1955, como sabemos, se lleva a cabo la conferencia de Bandung, y en enero de 1959, digamos, ni falta hace decirlo, Fidel Castro y el Che entran a las calles de La Habana para conducir, digamos, una revolución triunfante. Cuba va a ser, digamos, va a ir ganando presencia en las páginas del Espectador, y será este grupo, junto con algunos otros personajes como Fernando Benítez en las páginas del suplemento México en la Cultura, que después se va a convertir en La Cultura en México, va a ser este grupo autor de lo que considero es la narrativa dominante, digamos, en términos de lo que representa la Revolución Cubana para México y para América Latina. Para este grupo, digamos, en esta incipiente nueva izquierda, lo que representa Cuba, en pocas palabras, es el triunfo de una batalla latinoamericana por la soberanía, la igualdad social, la independencia económica del imperialismo. Y en ese momento, algo que creo que es fundamental, en ese momento Cuba empieza a aparecer como la posibilidad de concretar
esa tercera vía de la que todo el mundo lleva varios ratos hablando, de concretar esa tercera vía entre el marxismo estalinista de la izquierda partidaria y, en el caso mexicano, y el oficialismo autoritario priista. Entre 1959 y 1960, que es el periodo en el que se publica El Espectador, Cuba se va convirtiendo gradualmente en el tema central de la revista. Y en ese sentido, la reflexión sobre Cuba es siempre una reflexión espejo, es siempre una reflexión en contraste de lo que está ocurriendo en ese momento con lo que consideran la decadencia autoritaria del régimen de la Revolución Mexicana. Es decir, el régimen priista, este régimen que ha encontrado su legitimidad en ser el heredero de un movimiento revolucionario y que además en 1960 está desplegando todos sus recursos para conmemorar el 50º de la Revolución Mexicana. Para este grupo, ese régimen está agotado, su legitimidad está agotada y la mejor prueba, digamos, de esa falta o de ese agotamiento es la represión que se magnifica por contraste, digamos, con lo que está ocurriendo en ese momento en la Cuba revolucionaria. Es decir, mientras Cuba está embarcada en un proceso de transformación política, económica, cultural, en México los granaderos y los militares se están haciendo cargo de responder a las demandas sociales. Bueno, si quieres, porque ya vamos a pasar al siguiente asunto. Entonces, si quieres, si podemos proyectar ahorita unas imágenes de algunos números del Espectador para ver, bueno, no alcanzo a ver, digamos, ahí, si puedes tener, esa, por ejemplo, me parece que ese es el primer número de la revista que tiene, como les comentaba, entre sus artículos, tiene un debate que se da entre Palmiro Togliatti y Pietro Nemi en Italia en torno a lo que está sucediendo, digamos, con el socialismo en Europa, en Italia, ¿no? Ese debate es reproducido en las páginas del Espectador, con la idea de que los lectores mexicanos sepan y se enteren y discutan qué está ocurriendo en ese momento en Europa. A ver, otra imagen, la que sigue. Esta, no me acuerdo si es el número 1 o el número 2 de la revista, reproducen, el encabezado dice 2 documentos contra la guerra. De un lado, que es en la que me voy a detener, reproducen una petición que hacen varios académicos, bueno, son decenas de académicos estadounidenses, entre ellos firma C. Wright Mills, pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que detenga los experimentos atómicos, que detenga, digamos, esta lógica guerrerista. Estamos hablando de 1959, la Guerra Fría en Europa y de todos lados está en un punto álgido, y apelando a algo que no mencioné al principio, pero que es fundamental, que es la idea de la coexistencia pacífica. En este momento, la Unión Soviética está articulando una estrategia, digamos, pacifista, diciendo nosotros no queremos el conflicto, queremos coexistir. Son 2 modelos de desarrollo. El movimiento por la paz mundial, que arranca en 1949, lleva, digamos, 10 años en existencia, y hay un grupo en Estados Unidos dentro del cual está Mills, que muy claramente se adscribe a esta postura y le pide al gobierno estadounidense, pues, que deje de pensar en experimentos y en a ver dónde más lanza bombas atómicas y le abra
espacio a la paz. Bueno, ese documento se traduce y se publica en las páginas del Espectador. La siguiente. Esta imagen, sobre todo lo planteo por la imagen, dice lo que yo les voy a tratar de decir en la siguiente media hora. La idea de que la Revolución Cubana y la Revolución Mexicana son hermanas, pero no la Revolución Mexicana en general, sino la Revolución Mexicana que encuentra en Lázaro Cárdenas, en la figura de Lázaro Cárdenas, su mejor expresión. El artículo, si mal no recuerdo, todavía me parece que es de abril o mayo de 1959, cuando Cuba está recién embarcándose en su proyecto de reforma agraria. Fidel está anunciando que van a empezar a repartir latifundios y grandes extensiones de tierra, y la manera en la que el Espectador presenta esto es, evidentemente, con una imagen de Lázaro Cárdenas en una reunión en la que está, me parece que son en una reunión que tiene con un grupo yaqui, bueno, no recuerdo, pero es decir, creo que ahí la imagen lo dice todo, ¿no? Es la reforma agraria cubana está inspirada en la reforma agraria cardenista y urge en ese momento, 1959, retomar en México el ideario de Lázaro Cárdenas y lo que ha representado, digamos, para la justicia social y el desarrollo mexicano. La siguiente, me parece, si no mal recuerdo, creo que ya sería la última. Bueno, esto es ya en los últimos números del Espectador. No sé si alcanzan a ver, mi conocimiento de la tecnología es elemental, pero bueno, aquí se publica en El Espectador un texto de Jean-Paul Sartre que se llama Ideología y Revolución, que se va a publicar simultáneamente en Cuba y se va a publicar también en México en la cultura, lo cual, entre otras cosas, da idea de la confluencia, digamos, de la relación que hay entre este grupo intelectual y su interés y digamos, su interés por dar a conocer el pensamiento de esta nueva izquierda que está encontrando, no nada más en México, no nada más en América Latina, sino también en Europa, está encontrando en Cuba ese modelo, digamos, de revolución. Ideología y revolución, si no mal recuerdo, es un texto que Sartre escribe después de entrevistarse bueno, evidentemente con Fidel, pero creo que son también unas conferencias que da en la Universidad de La Habana. Si puedes pasar la siguiente, porque creo que exactamente, ahí, digamos, en la revista son cuatro fojas, ¿no? Estas son la 3 y la 4, en donde vemos con estas imágenes a Sartre muy contento en Cuba. Me parece que esa foto es llegando a dar su conferencia a la Universidad de La Habana. Rafa sabrá mejor que yo. Y en la otra están Sartre y Simone de Beauvoir, también ahí, digamos, observando, no sé qué les están mostrando, pero es, digamos, el momento cumbre en donde la revolución cubana está siendo el eje de la órbita de discusión de la izquierda en todos lados, ¿no? Y, digamos, expongo estas imágenes para que se den una idea de cómo el Espectador tiene muy claro su papel, digamos, de vocero de esta nueva izquierda intelectual, política, articulada con otras izquierdas, sobre todo, insisto, con la izquierda europea y una fracción muy pequeñita de lo que queda de la izquierda estadounidense. Bueno, creo que son todas las imágenes.
Bueno, voy a pasar, digamos, el último número del Espectador, como comentaba, se publica en mayo de 1960, cuando aparece el primer número de la revista Política. Según González Pedrero, como comenté en esta oportunidad que tuve de platicar con él, González Pedrero me señalaba que Marcué es fan del Espectador y en algún momento les propone que por qué no se integran a el proyecto de revista que Marcué está construyendo y que, como decía, va a publicarse por primera vez en mayo de 1960. González Pedrero dice que desde ese momento le plantean a Marcué que sí, que le entran siempre y cuando les dé absoluta libertad de expresión. Bueno, en esta revista en política, como sabemos, se van a encontrar todos los grupos que conforman en ese momento a las izquierdas, todos los grupos que conforman a la izquierda mexicana. Y que van desde, digamos, el ala izquierda progresista del PRI, la izquierda partidaria representada por Vicente Lombardo Toledano, el Partido Popular, y algunas figuras del Partido Comunista Mexicano. También se integran a política personajes de la izquierda independiente, como el propio Grupo del Espectador, o como, digamos, algunos de los integrantes del Círculo de Estudios Mexicanos, que es otro, digamos, grupo de la izquierda nacionalista, más, digamos, cercano a la órbita de Lázaro Cárdenas. Bueno, en política, como señalo, a política se integran todos, se integra también Fernando Benítez, es decir, todo mundo va a publicar en política, que es, creo que no lo dije como tal, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas, un personaje peculiar, interesante del círculo, digamos, de la izquierda nacionalista de los años 50. Desde su nacimiento, Política hace público su compromiso con la Revolución Cubana. No en balde, el primer número se publica el 1 de mayo de 1960, coincidiendo con la celebración del 1 de mayo, del Día del Trabajo, coincidiendo con la celebración en La Habana del Encuentro de Solidaridad con Cuba. Encuentro al que asiste la plana mayor de política, va Marcué, va su director, digamos, su codirector Jorge Carrión, que viene del Partido Popular y del Movimiento por la Paz. Van a La Habana Benítez, Flores Olea, Fuentes, González Pedrero, es decir, todo el mundo se reúne en la meca de la gran nueva revolución. Desde ese primer momento también Política se propone expresamente ser una alternativa a la gran prensa comunista, y señalo esto porque, digamos, uno de los grandes espacios de conflicto, de disputa en la Guerra Fría es el espacio de la prensa, el espacio de la opinión pública, y desde el primer momento Política asume su condición de vocero de la Revolución Cubana, se alimenta establece una relación con Prensa Latina, la agencia cubana de noticias que se construye también desde los primeros días de la revolución, con la idea de hacer un contrapeso a la gran prensa anticomunista que se alimenta fundamentalmente de las grandes agencias estadounidenses. Bueno, me voy a tratar de ir un poquito más rápido. Política digamos, retoma los planteamientos del Espectador. La izquierda está en su conjunto defendiendo la revolución en Cuba y clamando al mismo tiempo por
digamos, construir o revitalizar a la Revolución Mexicana con, digamos, el planteamiento de impulsar una verdadera democracia, avanzar en la justicia social, impulsar, retomar el proyecto de la reforma agraria cardenista, que ahora se va a llamar reforma agraria integral, plantear vías para salir del subdesarrollo, pero trascendiendo, digamos, o buscando otros espacios que no sean la órbita del imperialismo yanqui, ¿no? Buscar espacios de desarrollo eh, para la economía mexicana que vayan más allá de Estados Unidos. Ya seguramente lo verán, ya de alguna manera se planteó también en la conferencia de Bani Petina, y seguramente Eric Soloff lo va a retomar la próxima semana. Hay en este sentido un interés, un intento de construir o de fortalecer, por ejemplo, una relación con la Unión Soviética, para buscar, digamos, espacios para esta tercera vía. Y bueno, hay una insistencia muy, muy evidente, muy notoria, en que el gobierno mexicano debe solidarizarse sin ninguna cortapisa con los revolucionarios cubanos, no solo por el propio pasado de la Revolución Mexicana, sino sobre todo para estar, en primer lugar, en sintonía con la opinión mayoritaria de la población, pero también para poder ser parte de un gran frente latinoamericano que resista las presiones de Estados Unidos. Defender a Cuba en ese momento es defender una opción de desarrollo diferente para México, menos subordinada a los intereses de Estados Unidos. Bueno, en la medida en que avanza, digamos, el enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, avanza también la movilización que lleva a cabo la izquierda mexicana en apoyo del proceso revolucionario, y resulta cada vez más evidente que el expresidente Lázaro Cárdenas se está colocando a la cabeza, digamos, del movimiento de solidaridad con Cuba. En los primeros días de marzo se lleva a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Económica, la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, con la presencia de delegaciones latinoamericanas, representantes de China, la Unión Soviética, varios países africanos, y es digamos, el primer esfuerzo de reagrupamiento de una izquierda progresista latinoamericana que tiene, digamos, que está impulsado por la defensa de Cuba, por la defensa de los movimientos de liberación nacional, y que es, en cierto sentido, llevar al terreno, digamos, de la articulación política lo que se ha venido discutiendo en las páginas de las revistas, ¿no? El 4 de agosto, unos meses después, esta conferencia da paso a la fundación del Movimiento de Liberación Nacional, la síntesis, digamos, del esfuerzo de unificación de la izquierda o de las izquierdas en aras de impulsar esta renovación crítica del legado de la Revolución Mexicana en coincidencia con las posibilidades que promete el proyecto revolucionario cubano. En el programa del MLN destaca el interés por impulsar una agenda de mayor democracia, justicia social, fortalecimiento de la soberanía económica en México y solidaridad con una Cuba que para entonces ya se declaró socialista. Bueno, a estas alturas, el compromiso político de los espectadores, digamos, de este grupo, los espectadores, es evidente en su participación directa en la organización del Movimiento de Liberación Nacional. Fuentes, González Pedrero y López Cámara son parte del Comité Nacional del Movimiento de Liberación Nacional. Flores Olea forma parte de la comisión organizadora, y ahí se van a enfrascar también en los debates que atraviesan en ese momento a las diversas corrientes de la izquierda mexicana. Voy a leer un pequeñísimo testimonio de Raquel Tibol, la crítica de arte, cercana al Partido Comunista, etcétera, que me parece da muy bien cuenta de este entrecruzamiento.
narra Raquel Tibol. Volví a ver al doctor Jorge Carrión en el muy sencillo local que el Movimiento de Liberación Nacional tenía en la calle de República del Salvador, el día que polemizó con Carlos Fuentes sobre los principios del movimiento. Ambos eran miembros del primer Comité Nacional Colegiado, pero la preparación, experiencia y sustento teórico en cuestiones políticas era de una diferencia abismal. Los muy numerosos asistentes nos quedamos con la impresión de que seguramente sin proponérselo previamente Carlos Fuentes, políticamente de peso liviano, había salido muy castigado por su contrincante de peso completo. Es decir, para Tibol, en ese momento, Carlos Fuentes es un joven intelectual que no, digamos, políticamente de peso liviano, que pues se le está poniendo, digamos, al tú por tú a una figura como Jorge Carrión, emblema del Movimiento por la Paz Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, esta pequeña anécdota nos da idea, ¿no?, de estos cambios que están, y de estos debates también que están, digamos, ocurriendo en el ámbito de las izquierdas. Bueno, la última parte de mi presentación, y ya a paso veloz, tiene que ver con lo que sucede con el movimiento de liberación nacional. Como era previsible, la confluencia de las izquierdas no iba a tener un buen final. Los conflictos al interior del MLN, que se gestan prácticamente desde el primer momento y se van agudizando en la medida en que empiezan a surgir los protagonismos y las hegemonías, llegan a su límite al acercarse la sucesión presidencial de 1964. En 1963 se empieza a discutir al interior del MLN qué hacer frente a este proceso electoral. A lo largo de 63 hay una intensa discusión en torno a las posibilidades de sostener una candidatura presidencial independiente, y el MLN se escinde claramente en dos posiciones. Por un lado, la postura del Partido Comunista, que he de decir, entre paréntesis, que aprovecha el espacio que le está ofreciendo el MLN para impulsar, sobre todo a nivel local, una, digamos, reorganización de sus cuadros locales y regionales, y que va a terminar por impulsar la formación del Frente Electoral del Pueblo y postular a Ramón Danzós Palomino como candidato independiente en 1964. El otro bloque se articula en torno a los cardenistas. Cuauhtémoc Cárdenas, no lo he mencionado, pero Cuauhtémoc Cárdenas tiene un papel fundamental en la organización del Movimiento de Liberación Nacional. Es, digamos, su lanzamiento político en el espacio del MLN, y desde el primer momento los cardenistas dicen: el Movimiento de Liberación Nacional se planteó desde el primer momento como un espacio no partidario, no electoral. Si nos metemos en la lógica de la política electoral, nos van a hacer pedazos, y no se trata de esto. Aquí de lo que se trata es de construir una nueva agenda para la izquierda. El debate se lleva, digamos, todo 1963, 1964, hasta que en marzo de 64, Heriberto Jara, y en junio de 64, el general Lázaro Cárdenas, dan su apoyo público al candidato presidencial del PRI, Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación, un reconocido anticomunista, al que política se le había ido encima en varias ocasiones. Y aquí queda claro, pues, que ya no hay manera de mantener la alianza. Termino entonces con esto que me parece, bueno, digamos, lo que yo considero en relación al movimiento de liberación nacional es una discusión
que hemos tenido desde hace rato varios de los integrantes, varios de los participantes de este ciclo de conferencias. Me parece que el Movimiento de Liberación Nacional ha sido estudiado, analizado en función del papel que juega, por ejemplo, en términos de la relación entre Lázaro Cárdenas y López Mateos, en función del papel que juega en la relación entre México y Estados Unidos. Insisto, creo que Eric Solov va a hablar mucho de eso, así que no me voy a meter en eso, pero me parece que ha sido menos digamos, el interés que se le ha dado al MLN como un momento de transición en la izquierda, en la izquierda mexicana. Es un momento de transición entre esta vieja izquierda partidaria, el PCM, el Partido Popular con Lombardo, que tiene de alguna manera siempre al cardenismo como su referente ideológico central, frente a nuevas izquierdas, porque diría no es nada más la nueva izquierda, son varias izquierdas, varias nuevas izquierdas, que se están planteando, por un lado, la participación electoral, pero que también se van a plantear en los siguientes momentos, en los siguientes años, la opción armada. En ese sentido, me parece que el MLN funciona, insisto, como un espacio de transición para quienes en la segunda mitad de la década dejan atrás la ideología de la Revolución Mexicana y su alianza con la burguesía progresista, a fin de alcanzar el socialismo, ¿no? Esta idea lombardista, y se proponen, en cambio, la realización de una nueva revolución democrática, socialista y popular. En ese sentido, entonces, digamos, la paradoja es que si en 1961 el proyecto social del cardenismo y la revitalización de su fuerza política vuelve a surgir como ocurre en los años 30, como un punto de referencia fundamental para articular a las izquierdas, la ruptura en 64 es la expresión de que el cardenismo ha quedado rebasado. Es decir, digamos, esta rearticulación que impulsa el cardenismo terminará por rebasarlo cuando, para ceder, digamos, el paso a la revolución socialista como parámetro ideológico. Para decirlo con el título de un artículo que espero pronto ver publicado, estamos viendo la transición de Lázaro Cárdenas al Che Guevara. Bueno, en esta ruptura, digamos, y en este tránsito, en esta transición, los espectadores, este grupo de izquierda intelectual, se alía evidentemente con Lázaro Cárdenas, no quiere tener nada que ver con el Partido Comunista y se va a concentrar en el espacio de la academia, del sector cultural. A partir de este momento, digamos, regresan, no es que se hubieran ido, pero le dan mucho más fuerza a su participación, digamos, en el ámbito universitario. Tanto González Pedrero como Flores Olea van a ser directores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y va a ser ese, digamos, su espacio de desarrollo intelectual político. El Partido Comunista, por su parte, también va a agudizar sus conflictos internos cuando una nueva generación de jóvenes, de estudiantes, van a impulsar ir más allá de la vieja estructura estalinista del partido. Este es un conflicto que se viene dando desde 60 a 61, pero que a raíz de la formación del Frente Electoral del Pueblo también va a cobrar un gran impulso con la Central Campesina Independiente y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que como sabemos va a ser uno de los motores, digamos, de organización estudiantil independiente que va a alimentar el movimiento del 68. Por otra parte, el MLN va a, digamos, en esta transición, también va a ser evidente que el espacio de la política institucional ya no funciona para un nuevo grupo, digamos, de dirigentes sociales que son, por ejemplo, Genaro Vázquez, Salomón Gaitán, Víctor Rico Galán, que
le entran al MLN, participan en la organización inicial del MLN, pero que en el momento de la ruptura deciden, sobre todo a partir de 1965, bueno, Genaro Vázquez desde antes, optar por la vía insurreccional, por la vía del foquismo guevarista, que es, digamos, la otra vertiente de las nuevas izquierdas. En ese sentido, entonces, de alguna manera, el MLN ejemplifica la renovación generacional o el tránsito de lo que Sir Wright Mills llama la metafísica obrera hacia la vanguardia, digamos, de jóvenes estudiantes o intelectuales como sujetos posibles de la vanguardia revolucionaria, en donde, digamos, hay esta confluencia de debates intelectuales, de movimientos contraculturales, con, digamos, una nueva opción por la lucha armada. En ese sentido, por ejemplo, como ejemplo, vemos cómo, digamos, el impacto de la influencia estadounidense que se ha ejemplificado en el espacio de los medios de comunicación, en las formas de consumo, va a alimentar también a esta nueva izquierda con una visión transnacional que hace, por ejemplo, propia la lucha contra la guerra de Vietnam, o las banderas de los nuevos derechos sociales como la lucha feminista, la lucha de las diversidades sexuales, etc. Bueno, entonces, digamos, concluyo diciendo que entonces en el transcurso, digamos, de esta década, muy claramente se da un tránsito, una transición entre los paradigmas ideológicos y políticos de la Revolución Mexicana y el cardenismo hacia espacios de una nueva izquierda o de nuevas izquierdas que van a encontrar, que van a buscar desarrollar otros marcos ideológicos y otros espacios culturales. Y hasta aquí llego. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elisa. Creo que ha sido una conferencia excelente, muy llena de información y de ideas. Creo que es muy poderosa y muy atractiva esta tesis del MLN como una instancia de transición entre una primera modalidad de la Guerra Fría, de la nueva izquierda que está buscando ese tipo de tercera vía nacionalista, descolonizadora, a una fase ya de radicalización guerrillera o guevarista y específicamente marxista, ¿verdad?, de la nueva izquierda en la segunda mitad de los años 60. Tenemos varias preguntas, bueno, no muchas, pero varias y muy interesantes todas. Yo voy a empezar, como no son tantas, voy a empezar haciéndotelas una a una y después vemos si van llegando más, entonces comienzo a juntar dos o tres, ¿verdad? Pero voy a empezar y en el mismo orden que han llegado. Artemisa Arroyo pregunta en qué momento se fue perdiendo terreno en México de la colaboración socialista y cuándo la infiltración, supongo, de la política norteamericana, dice de la partida, pero supongo que es de la política o de la estrategia norteamericana, cobra más terreno. Esa sería la primera pregunta. Bueno, si entiendo bien, ¿en qué momento se pierde el terreno de la colaboración socialista? No sé exactamente de qué periodo estamos hablando, pero bueno, lo que es evidente es que a partir, digamos, de 1945, cuando Estados Unidos surge como la potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, México, digamos, la clase política gobernante, si recuerdan, 1945-46 coincide con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia y muy claramente se adscribe a esto que yo llamaba la órbita del mundo libre. La idea de que México es una democracia, de que su modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo capitalista, de que sus influencias culturales son
digamos, el American Way of Life. Es el momento en el que se empiezan a desarrollar los medios masivos de comunicación, el radio, bueno, la televisión sobre todo, y en ese sentido, muy claramente, digamos, el peso, la fuerza política, económica y cultural de Estados Unidos, pues es muy evidente. Esto supongo será retomado en las siguientes conferencias. Sí. No sé, digo, Bueno, o no sí, sé sí. si nos quiera aclarar en qué momento hay esta colaboración socialista. Creo que mejor avanzamos porque ya van llegando más, ¿no? Entonces, hay otra de Laura Ruiz Romero, pregunta, ¿cuáles serían las secciones fundamentales de la revista El Espectador? ¿En cuál o cuáles de ellas se publicaban los artículos a los que ha hecho mención? Como una descripción formal, digamos, de la revista. Bueno, la revista tiene evidentemente varias secciones, tiene una sección dedicada a México, tiene otra sección dedicada a América Latina, tiene otra, perdón, en este momento no recuerdo los nombres de las secciones, por ahí está en mi disco duro, pero sí tiene muy claramente, digamos, definida una sección para los problemas de México, otra para los problemas de América Latina y otra para los problemas de Europa y algo que es muy importante, otra para Asia y África, con lo que evidentemente le está dando espacio a estos movimientos descolonizadores. Es una revista que tiene además un detalle muy interesante. Fuentes, Carlos Fuentes, como sabemos ahora, es un gran caricaturista, era un gran caricaturista. Y en todos los números del Espectador hay viñetas, hay caricaturas, dibujitos de Carlos Fuentes, de los personajes, digamos, de la política, ¿no? Hay dibujitos, el granadero, Eric Soloff seguramente les va a presentar las imágenes porque él es muy bueno para eso. Hay una figurita de Lázaro Cárdenas, digamos, se llama La Resurrección de Lázaro Cárdenas y es la tumba, esa viñetita es de Carlos Fuentes. En ese sentido, digamos, es una revista muy ágil, ¿no? Tiene estas pequeñas secciones de noticias internacionales y tiene evidentemente una sección editorial en la que escriben generalmente todos los editores tienen su espacio para abordar algunos de los temas. Hay, por ejemplo, un artículo de Enrique Florescano, el joven historiador en ese momento, Enrique Florescano, que además me llama mucho la atención porque el título del artículo de Florescano es La lucha por el paz y por el pan y por la paz, que, si ustedes recuerdan, es el título de un libro de Frank Tannenbaum que se publica en 1952. Pero no tiene nada que ver con Tannenbaum, no menciona nada. No. En fin, es una revista muy, muy interesante, novedosa en ese sentido, con muchas imágenes, con muchas fotos, y que, bueno, trata de abarcar, digamos, todos estos problemas, ¿no? Muy, muy interesante. El profesor Rodolfo Ortega pregunta, creo que lo mencionaste, pero te referiste, creo, a varias interpelaciones o embestidas tanto del Espectador, pero más bien de política a Díaz Ordaz. Pero él pregunta en qué consistió la ridiculización de Díaz Ordaz que la revista Política efectuó durante la campaña electoral del 64. Bueno, en el caso de Díaz Ordaz y Política hay una relación conflictiva, digamos, porque como señalaba, bueno, él es secretario de Gobernación. Yo no me referí para nada en la plática a eso, pero hay una tensión muy fuerte. No solo la izquierda se está fortaleciendo, también la derecha se está fortaleciendo y hay, sobre todo en 1961, que es un año clave, ¿no? También hay movimientos de la derecha muy fuertes, en particular un movimiento estudiantil en Puebla,
en el que Díaz Ordaz, que es poblano, y como secretario de Gobernación, pues deja ver, digamos, su vertiente anticomunista, ¿no? En el tratamiento del conflicto universitario en Puebla. Pero, digamos, la cereza del pastel es cuando 1963, toda la clase política está tratando de adivinar quién va a ser el sucesor de López Mateos, quién va a ser el tapado, ¿no? Que si va a ser este, que si va a ser aquel. Y Política publica una portada con la cara de Díaz Ordaz diciendo no va a ser presidente. Y oh sorpresa, pues resulta que sí, que sí va a ser presidente. Y bueno, a raíz de esa, digamos, de esa portada ya digamos, el conflicto está declarado, ¿no? Bueno, pues ya no lo mencioné, Política se publica hasta 1967, sí. Díaz Ordaz entra a la presidencia a fines de 64, si no mal recuerdo. Entonces, esos 2 años, 65, 66, ya son años de mucho conflicto, no hay apoyo económico, les saquean las prensas, hay, en fin, todo, la bonita relación que hay entre el gobierno mexicano y la prensa independiente, de la cual, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero en particular creo que ese es un momento clave, ¿no? Esa portada de Política diciendo Díaz Ordaz no va a ser presidente, sí. Y qué tal que sí, bueno. Sí, bueno, tenemos ahora un comentario de José Antonio Torres Ateno, dice: mi reconocimiento para la maestra Servín por considerar en su disertación a personajes mexicanos y su participación en ese periodo complejo de la Guerra Fría, cuando exponer sus ideas era riesgoso y la libertad de expresión era coartada. Luego viene una pregunta de Hilda Ríos desde Cuernavaca. Dice: muchos intelectuales han creído y siguen creyendo que la izquierda en México es inoperante en la vida política. Varias, dice, plumas de opinión siguen en ese tenor. Si bien los fundadores del Espectador dijeron ser de izquierda, me gustaría saber cómo el Partido Comunista recibió y reaccionó a la publicación aquí mencionada. Se está refiriendo al Espectador, pero creo que se puede, bueno, dijiste algo ya dijiste bastante, creo, sobre la relación con el Partido Comunista y política, pero tal vez saber un poquito más del Espectador. Sí, con el Espectador hay una cosa muy interesante que no mencioné, y gracias por la pregunta porque me va a dar posibilidad de hacerlo. Como planteaba, el Espectador surge en la coyuntura de la represión a los ferrocarrileros y le va a dar un gran espacio a los dirigentes ferrocarrileros que están en la cárcel, a Demetrio Vallejo, a Lumbreras, a Dionisio Encinas, que en algún momento, todavía siendo dirigente del Partido Comunista Mexicano, en esta coyuntura represiva lo detienen y lo meten a la cárcel, y le va a dar un gran espacio a un movimiento que se construye en esa coyuntura, que es el Comité por la Defensa de los Presos Políticos. El Comité por la Defensa de los Presos Políticos es otro espacio en el que no me metí, pero que es muy importante, de articulación de estas izquierdas mexicanas, y es un espacio en el que coinciden, digamos, militantes de a pie del Partido Comunista, porque además aquí siempre hay que hacer la distinción entre el Partido Comunista dirigentes y el Partido Comunista militantes de base, ¿no? Siempre hay ahí todo un estira y afloje. Y en ese sentido, el Comité por la Defensa de los Presos Políticos es un espacio de articulación de los militantes, y el Espectador, insisto, le da mucho espacio a este comité. Hay entrevistas, como digo, con Demetrio Vallejo. Por ejemplo, no me acuerdo el número, pero hay todo un artículo
que le hacen, una entrevista que le hacen a Demetrio Vallejo cuando recién lo meten a la cárcel, en la que desde Lecumberri Vallejo explica el 4 que le pusieron, digamos, durante la huelga de marzo de 59, ¿no? Da todo lujo de detalles en términos de cómo el abogado lo manda a llamar a una reunión conciliatoria y de repente resulta que en la reunión ya sale de la reunión y ya están los policías y tal. En ese sentido, El Espectador, creo, sí es una revista que merece ser, además, bueno, no lo comenté, pero lo comento ahora, está digitalizada, eh, se puede, no, no es cierto, no está, se puede encontrar, si algún día abren las bibliotecas de este país, se puede encontrar en la UNAM, y creo que vale la pena realmente trabajarla y leerla en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota de Narciso Bassols antes de morir. Si ustedes recuerdan, Narciso Bassols muere, me parece, en julio de 1959, y hay una anécdota de su hijo que dice que la última vez que lo vio, antes del accidente en el que Bassols pierde la vida, lo acompaña a comprar El Espectador porque su papá, Narciso Bassols, está muy interesado en ver la entrevista que viene en ese número del Espectador, ¿no? Es decir, realmente logran construir un foro de debate y de discusión de todas las corrientes de la izquierda, y el darle ese espacio a la lucha de los presos políticos, pues obviamente es decir, en ese momento el Partido Comunista no tiene ningún reparo. Los conflictos van a empezar en política y sobre todo, como decía, a raíz de la sucesión presidencial. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. No viene el nombre de quién la hace, pero te preguntan, doctora Servín, en varias conferencias he escuchado que los estudiosos coinciden en que la revista política abonó el terreno para la construcción de lectores activistas que posteriormente darían vida al gran movimiento estudiantil de 1968. Si usted coincide con esta línea, quisiera saber qué se sabe o qué puedes decir sobre política, la revista política y específicamente los estudiantes del IPN. Y aquí hago un brevísimo paréntesis, que es que en el libro más reciente sobre el proceso judicial del 68 del ministro Cosío, aparece Manuel Marcué Pardiñas como uno de los interrogados, ¿verdad?, por los aparatos de seguridad, junto con otros, ¿verdad?, como Revueltas y otros líderes más. Pero Marcué habla bastante de política y de su financiamiento desde La Habana. Es interesante el dato y todas las declaraciones de Marcué. Adelante, Elisa. Sí, bueno, política evidentemente es digamos, política expande el intento de lo que se plantea El Espectador, pero además articulando a otros sectores de la izquierda, y en ese sentido efectivamente se convierte en un gran foro no solo de discusión, sino de formación política, ¿no? De activismo, en el sentido de que hay muchos lectores de política que gracias a esa revista pueden saber qué está pasando en otros estados del país, pueden saber qué está pasando en las discusiones entre los dirigentes de la izquierda. Y bueno, efectivamente política en ese sentido se enfrenta a los problemas, digamos, de abastecimiento de papel. De repente les cancelan el suministro de papel, entonces Marcué tiene que ver cómo le hace, a quién le dice que lo apoyen para poder conseguir papel, para poder tirar la revista. Hay siempre esta relación ambivalente de Marcué con ciertos personajes del PRI, ¿no?, que a veces lo ayudan, a veces
no lo ayudan. Pero en ese sentido sí creo que es importante decirlo, política sí cumple un papel, digamos, de formación, valga la redundancia, de formación política, ¿no? Porque, insisto, no solo le da voz a los grandes personajes, le da voz a los intelectuales, le da voz a los dirigentes, y en ese sentido, por ejemplo, es interesante la figura de Víctor Rico Galán. Víctor Rico Galán, que es un académico, si no me recuerdo es español, refugiado o hijo de refugiados, intelectual, sus fotos son con sus lentesotes, ¿no? Que se va radicalizando en la medida en que se va también radicalizando la represión y que a raíz del movimiento de los médicos en 1965 va a organizar junto con un doctor, Raúl Ugarte, si no mal recuerdo, van a tratar de organizar un pequeño foco insurreccional en la línea totalmente de seguir el manual del Che Guevara, ¿no? Se van a ir a la sierra, van a organizar un foco guerrillero y desde ahí van a hacer la revolución. El intento no llega muy lejos, no se pueden ir a ningún lado porque les cae la Dirección Federal de Seguridad. Víctor Rico Galán va a dar a la cárcel muy rápidamente, pero Rico Galán es articulista de política y es articulista también de siempre, pero finalmente en política Rico Galán está discutiendo, ¿no? Y está, digamos, no llamando a la insurrección guerrillera, pero sí está diciendo, bueno, aquí las cosas tienen que irse en otra dirección. Por ejemplo, los movimientos estudiantiles, a los cuales también pasé así como por encimita, bueno, de 1958 a 1968, como todos sabemos, hay una oleada de movilización estudiantil que no son los estudiantes de la UNAM del 68, son los estudiantes, o no solamente, son los estudiantes del Politécnico, los estudiantes de los internados rurales, los estudiantes de las normales rurales que están, digamos, recibiendo, que son parte de esta nueva izquierda, ¿no? No son intelectuales, pero están leyendo lo que escriben estos personajes en El Espectador, lo que están leyendo estos personajes en política, y se están nutriendo de esos debates, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como lo dije también muy de pasadita, creo que al 68, a toda esta inmensa, abundante historiografía sobre el movimiento del 68, le hace falta un poquito de, vamos a ver, no que empezó a partir del 68, sino que terminó o que se rearticuló con el movimiento del 68. Y creo que esa historia, esa historiografía se está haciendo a pasos acelerados. Me da muchísimo gusto la cantidad de estudiantes que están trabajando los años 50, los años 60, fuera de la Ciudad de México, que están reconstruyendo una historiografía, digamos, no centralista, no unamista, y que justamente están demostrando, ¿no? que detrás de estos debates intelectuales, de estos debates en la prensa, lo que hay es una sociedad que cada vez está más articulada, movilizada, dispuesta, digamos, a dar la pelea, ¿no? En contra del autoritarismo. Y claro, la respuesta del régimen, bueno, pues ahí está en esas crónicas, ¿no? de cómo le va a los estudiantes del 68 a la hora de los juicios, a la hora de la represión del Estado, a la hora de las torturas y los encarcelamientos y la Dirección Federal de Seguridad. Pero bueno, creo que justo a esa historia, pues, le hace falta como articular, ¿no? Lo que está ocurriendo en el terreno del debate intelectual con lo que está ocurriendo en el terreno de la militancia y del activismo, ¿no? Y de nuevo, pues quiero recuperar esta imagen, ¿no? Digamos, de Lázaro Cárdenas al Che Guevara,
en 1958, 59, todo mundo, ¿no? El general Cárdenas, y todo gira en torno al general. Pancartas en las calles, pues ya no son el general Cárdenas, las pancartas en las calles son el Che, son He Ho de Chi acordar. Minh, Sí, es la iconografía sí. también se mueve en otra dirección. Mira, justo la pregunta siguiente de Esperanza Penagos Bellman tiene que ver con esto. Ella pregunta bueno, habla de que hacia 1964 ya hay un movimiento armado guerrillero en Guatemala, que si hay alguna opinión que se desarrolla frente a esa opción de izquierda guerrillera incipiente en la revista política. Digamos, si hay presencia de las guerrillas en política. Bueno, he de decir que no he leído toda la revista política, pero cuando planteaba también muy de pasadita esta idea de una articulación latinoamericana, en 1954, Sí. tiene que ver con el hecho de que México, el país, la Ciudad de México, y esto es un tema también fascinante al que le han dedicado mucho trabajo otros colegas. México también es una suerte de espacio cosmopolita, esta idea, no sé si es de Sebastián Rivera o de quién, es un espacio de confluencia latinoamericana, ¿no? En los cafés, en las revistas, en todos lados, hay, digamos, latinoamericanos de todas las tendencias políticas que en la medida en la que pueden aprovechan los espacios, digamos, de publicación. Por ejemplo, en este momento así muy rápidamente, Luis Cardosa y Aragón, el gran escritor guatemalteco, es una pluma frecuente en las páginas de política. Entonces, digamos, no podría decir que sí hay una reflexión en torno a la guerrilla como tal, pero sí hay una reflexión en torno a lo que está pasando en América Latina. Y esa reflexión pasa necesariamente por la, digamos, la organización de grupos políticos, de grupos que se plantean la lucha armada como estrategia, ¿no? Bien. Sí. Sí. Tenemos una pregunta del colega Eric Soloff, dice, te da las gracias y pregunta cómo explicas la clausura del Espectador. ¿Qué opinas de su argumento de que política fue apoyada por el gobierno porque al final de cuentas era menos amenazante que el Espectador, lo cual representaba dice, una izquierda desligada? Creo que está un poco reiterando una de las tesis centrales de su libro y entrando en polémica ya directamente contigo. Sí, bueno, yo le dije a Eric que ni modo, lo siento por los que están del otro lado de la pantalla, pero Yo estoy del lado tuyo, por cierto, yo estoy del lado tuyo. no, bueno, le agradezco a Eric que esté en algún lugar del ciberespacio. Por cierto, aprovecho para decirles que no se pierdan la próxima conferencia la semana que entra de Eric Soloff, que acaba de publicar un libro del cual nos va a hablar seguramente largo y tendido y que espero que muy pronto se publique en español. Bueno, el debate entre el espectador y política es en realidad el debate entre Carlos Fuentes y Marcué. Yo creo, como lo dije, mi opinión es que cuando Marcué ve lo que está ocurriendo con el espectador y ve que finalmente hay un grupo que le está, digamos, que está articulando un nuevo espacio de discusión y que además se plantea como independiente, que no recibe patrocinio, que no tiene anuncios, pues como que se le prenden las antenas a Marcué y dice, vamos a
vamos a hacer esto más en serio. He de decir que El Espectador se publica en los talleres gráficos, que son, digamos, es el espacio en el que Marcue hace también sus publicaciones, ¿no? En ese sentido, hay, como lo planteaba al principio, hay una colaboración, un respeto mutuo que se va a ir desdibujando en la medida en que se van a ir agudizando los conflictos al interior de política. Finalmente, El Espectador, yo creo que se determina, en primer lugar, porque es un trabajal y todos tienen otros intereses, digamos, mientras están ahí reunidos viendo cómo arman la revista y qué artículos y tal, bueno, pues tienen que ir a dar clases a ciencias políticas. Carlos Fuentes es un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, y yo creo que esto es totalmente una cosa que se me está ocurriendo en este momento. Yo creo que en la medida en que la revista empieza a ganar fuerza y empieza a ganar espacio, los empieza a rebasar, ¿no? Por ahí, Carlos Fuentes lanza un buscapié diciendo que la revista sufre un atentado. Esto lo señala Eric en su libro, y la verdad es que no hay ningún indicio en ningún lado de ninguna naturaleza que diga que El Espectador sufre un atentado, para nada. Más bien creo que lo que sucede es que como imprimen la revista en los talleres de Marcue, y Marcue tiene conflictos con todo el mundo, bueno, pues creo que ahí le toca de refilón, pero no lo sé. Lo que sí es un hecho es que El Espectador no llega, digamos, al terreno al que llega política, no tiene, digamos, el alcance que tiene política, y por lo tanto tampoco está en el terreno, digamos, de conflicto que tiene política con el gobierno de López Mateos. O sea, no llega hasta allá. Finalmente, Fuentes, Flores Olea, González Pedrero, todos están publicando en política, pero ya no son la única voz, ya no son, digamos, la única, no es esa revista, ¿no?, la que está enfrentándose al régimen, aunque, como dije hace un momento, sí son, en un momento dado, sí son extraordinariamente, digamos, críticos. O sea, le están dando espacio a todos los presos que López Mateos tiene en la cárcel. O sea, están entrevistando a Vallejo, están entrevistando a Otón Salazar, están entrevistando a Dionisio Encinas, y todo el tiempo es este señor presidente que dice que es el gran demócrata y que se anda pavoneando por el mundo diciendo, oh, México y el tercer mundo, tiene en la cárcel al hijo de Filomeno Mata y tiene en la cárcel a Demetrio Vallejo. Entonces, creo que, bueno, si El Espectador hubiera seguido, probablemente la cosa se hubiera complicado un poco más, pero bueno, y ya con esto termino. En 1964, cuando el grupo del Espectador se sale de política a raíz de este conflicto que hay con Cárdenas y tal, hay un intercambio de cartas entre Fuentes, González Pedrero y Flores Olea, con Marcue y Jorge Carrión, en el que pues se dicen todo lo que se dice en esos casos. Tú eres un sectario stalinista, pues tú eres un arribista, oportunista, niño bien, ¿no? Ahí acaba la historia. Muy bien. Bueno, aquí pregunta Wenceslao Íñiguez. Bueno, quiere saber sobre la relación de ambas publicaciones con los respectivos gobiernos. Supongo que el de López Mateos y el de Díaz Ordaz ya has hablado. Y pregunta también sobre el financiamiento de ambas publicaciones. Bueno, como ya lo señalé, o sea, El Espectador, sí, ellos tienen muy claro desde el primer momento que no quieren recibir financiamiento gubernamental, eso dicen. Como lo señalé muy de pasada, el que los apoya en el primer momento es Jesús Silva Herzog, ¿no?
desde cuadernos americanos. Flores Olea menciona una cantidad que a mí, o sea, se me hace estratosférica, digamos, pensando en las economías de la época. Según Flores Olea, Silva Herzog les da 25,000 pesos para los primeros 2 números de la revista. La revista se vende en 2 pesos, lo que me hace pensar, bueno, que 25,000 pesos es muchísimo dinero, pero bueno, no sé, eso ya es, pero vamos, como lo señalé, o sea, ellos dicen, no vamos a recibir financiamiento de ninguna oficina gubernamental, no vamos a tener anuncios, nos vamos a manejar por suscripciones. Y en todos los números de la revista es suscríbase al Espectador para poder mantener la independencia, etcétera. Como señalé, hay esta imagen muy, muy bonita, pues, ¿no? Del joven González Pedrero y el joven Carlos Fuentes voceando en el centro de la ciudad, lleve el Espectador, cómprela. Pero bueno, insisto, creo que en el transcurso de mayo del 59 a mayo de 60, las cosas cambian y las presiones son otras. Lo que sí es un hecho es que Política sí recibe financiamiento gubernamental, recibe financiamiento de Vicente Lombardo Toledano, del Partido Popular, en algún, o sea, está la información, no la tengo a la mano, pero sí hay, digamos, financiamiento, hay publicidad, y hay siempre estira y afloje, ¿no? Por los dineros, por el papel, que es una manera del Estado, del gobierno, para controlar a la prensa, ¿no? Como dije también muy, muy de pasada, Marcué tiene muy claro que le interesa ofrecer otra perspectiva de la Revolución Cubana. Bueno, recibe financiamiento del gobierno cubano, evidentemente, y de la agencia, o sea, utiliza los servicios de prensa latina, la agencia cubana de noticias. Entonces, en ese sentido, sí, Política tiene, pues es otra dinámica, ¿no? Es otra la relación con sus lectores y con sus patrocinadores. Sí. La siguiente pregunta de Hugo Gómez tiene que ver también con el mismo tema, pero por el lado de la publicidad. Él dice, a lo largo del desarrollo de cuadernos americanos y en la publicación de los números se nota un aumento de la publicidad. Dice, desde su opinión, ¿qué tanta importancia tiene la publicidad en la revista Política y cómo se refleja la Guerra Fría en esa estrategia de publicidad? Dice que hay quienes dicen que Política se ahogó por la falta de quien quisiera publicitarse en sus páginas. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Creo que ya medio respondí. O sea, una revista del tamaño de Política, que además, o sea, simplemente la edición, El Espectador tiene 10, 15 hojas. No, bueno, en la medida en que va creciendo, pues llega a tener, creo que el último número tiene 30 páginas. Pero además, en El Espectador, al final todo el tiempo es, ya no tenemos dinero, no podemos salir porque ya no alcanza el dinero, coopérense, suscríbanse, etcétera. Mientras que Política, bueno, o sea, Política para empezar tiene una portada, con una fotografía tamaño portada, en un papel muy, o sea, nada que ver con El Espectador, y evidentemente eso implica dinero. ¿Cuál es la relación con la publicidad y eso? Pues la verdad es que no soy experta en el tema. Hay un libro, hay artículos sobre política que abundan un poco más en eso, pero digamos, lo que sí es un hecho es que Manuel Marcué Pardiñas tiene una relación complicada con los gobiernos del PRI y tiene una relación complicada con Lombardo Toledano, con el Partido Comunista y evidentemente con otros grupos de la izquierda, ¿no? Obviamente, en la medida en que Política se va radicalizando, en esa medida se van entorpeciendo sus relaciones
con Lombardo o con el, digamos, el sector progresista del PRI. Pero por otro lado, tampoco hay, me parece, no lo sé, pero creo que tampoco hay una toma de postura contundente y radical de parte de Marcue diciendo aquí la salida es la vía, digamos, no institucional, ¿no? Y creo que finalmente lo que sucede es que la revista se acaba, digamos, consumiendo entre sus debates internos, sus propios conflictos internos, la gente que dice, ya no quiero saber nada de Marcue, que además, pues la palabra correcta para describirlo creo que podría ser cacique, ¿no? Finalmente Marcue es un cacique de la izquierda en este sentido, ¿no? De las publicaciones. Es un personaje autoritario, es un personaje ególatra y en ese sentido, bueno, sus propios conflictos internos aunados a sus conflictos con el PRI y aunados a este nuevo grupo que llega con Gustavo Díaz Ordaz, pues le reducen completamente el espacio, ¿no? a la revista. Muy bien, bueno, tenemos una última pregunta antes de dejarte descansar. Ya son más de media hora de intercambio con el público que muy amablemente ha seguido esta conversación. Es la Esperanza Penagos Bellman, que ya te hizo una pregunta. Ella te pide si por favor puedes abundar un poco más sobre el papel de Cuauhtémoc Cárdenas en el impulso y la organización del MLN y el apoyo de su padre, el general Cárdenas, a la campaña de Díaz Ordaz. Y con eso cerramos. Bueno, pues muchas gracias porque eso también me va a permitir otras cosas. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas es evidentemente la nueva generación cardenista, digo, no estoy más que diciendo una obviedad. Cuauhtémoc es un joven estudiante de ingeniería en los años, a principios de los años 50, que se involucra en la vida, digamos, en la militancia política a raíz del golpe de Estado en Guatemala, junto con otros amigos de la Facultad de Ingeniería y con otros amigos, digamos, del círculo de su padre, cardenista, organizan el Comité de Amigos Estudiantil, el Comité Estudiantil de Amigos de Guatemala, y ahí arranca, digamos, una historia de una nueva generación cardenista, ¿no? Cuauhtémoc se involucra desde el primer momento en la organización de la Conferencia por la Soberanía Económica y es promotor, organizador y está en el comité, digamos, directivo del Movimiento de Liberación Nacional, junto con otros personajes como Leonel Durán, el antropólogo Leonel Durán, el ingeniero Alberto Castillo, que es su profesor en la Facultad de Ingeniería, Luis Prieto, es decir, hay una nueva generación de jóvenes cardenistas que van a dar al MLN. Terminaría diciendo que una de las, digamos, la otra paradoja del Movimiento de Liberación Nacional es que, en relación al cardenismo, es que en ese momento, en esa coyuntura, no solo Lázaro Cárdenas, digamos, que dice, bueno, yo no voy a romper el sistema político mexicano del cual soy fundador, el régimen de la revolución del cual soy fundador, pero también esta nueva generación de, digamos, en la que está Cuauhtémoc, deciden optar por la vía de lo que ahora llamaríamos la sociedad civil. En ese debate entre que si el MLN se convierte en partido y lanza una candidatura independiente, etcétera, la posición de este grupo de nuevos jóvenes cardenistas es un poco la posición de nosotros lo que queremos es construir un espacio de la sociedad, no un partido político, porque nos van a derrotar en la vía electoral. Queremos construir un proyecto de largo aliento y ese proyecto de largo aliento tiene que ver con un espacio de la sociedad civil, de los jóvenes, de los estudiantes, etcétera.
La gran paradoja es que, digamos, 20 años después, 30 años después, del 61 al 87, en el 87, Cuauhtémoc asume la postura contraria. Se sale del PRI y funda, digamos, un nuevo partido político, ¿no? O bueno, se articula, digamos, la ruptura que hay entre la izquierda comunista partidaria y el cardenismo en 1963-64 se rearticula, esa ruptura se recompone en la coyuntura del 87-88, cuando Cuauhtémoc decide salirse del PRI, que ya no da para más, en ese momento, 20, 30 años después, 20 años después, 25 años después, Cuauhtémoc decide que, bueno, el PRI ya no da para más, se sale del PRI y se lanza como candidato independiente de la mano de la izquierda comunista, de la mano lo que queda del Partido Comunista, el partido que se va a convertir en Partido Socialista Unificado, toda esa historia nos la sabemos. Es decir, lo que se rompe en 63-64 se rearticula en el 87-88, en donde cambian, digamos, los lugares, y en ese momento Cuauhtémoc asume la participación por la vía electoral independiente. Yo diría que la última etapa de esa historia es la que estamos viviendo ahora, y ya con esto voy a terminar para que ya nadie pueda repelar, que es el que finalmente, y después de tantas historias y de tantas vueltas, la izquierda partidaria, comunista, digamos, que se articula en el Partido de la Revolución Democrática junto con el cardenismo, esté en este momento de la mano del López Obradorismo y su partido Morena, reivindicando el proyecto del nacionalismo revolucionario y no reivindicando el proyecto de la izquierda comunista de los años 60. Esto me parece da pie para un debate de más largo aliento en el que yo creo que estamos en este momento inmersos, y lo único que lamento es que la izquierda obradorista o los sectores intelectuales del obradorismo sean tan reacios a discutir y a dar un debate que los beneficiaría y los enriquecería si no hubieran decidido, pues, alinearse de la manera en la que están alineados. Con esto me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Les Muchas gracias, Elisa. Sí. Muchas gracias a la doctora Servín. Yo creo que ha sido una excelente, una espléndida conferencia. Hemos aprendido muchísimo sobre ambas publicaciones. También aquí, creo yo, se ha cumplido uno de los objetivos de este ciclo, que es presentar un poco la complejidad de la cartografía política de México en la Guerra Fría, en la que, como hemos visto hoy, no hay dos posiciones rígidas establecidas, sino que hay múltiples mediaciones, desplazamientos, ¿verdad?, entre diversas izquierdas socialistas, comunistas, nacionalistas revolucionarias, digamos, abundando en una tipología cada vez más compleja de la historia de la izquierda en América Latina durante la Guerra Fría. A mí, bueno, yo les reitero mi agradecimiento a la doctora Servín y los invito a que nos acompañen el próximo jueves en la conferencia del doctor Eric Solov, que tratará sobre el mismo tema, México en la Guerra Fría, aunque más enfocado a la relación con Estados Unidos. Muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, yo les reitero mi agradecimiento a la doctora Servín. Tema, México en la Guerra Fría, aunque más enfocado a la relación con Estados Unidos. Muchas gracias y buenas tardes.